Bien, muchas gracias. Voy a empezar yo para hacer una presentación de TAPA, la Asociación de Transporte de Seguridad en la cadena de suministro. Hoy nosotros vivimos en un mundo interconectado. La cadena de suministro es esencial y cada vez menos estamos más dependientes con más interacción. Hemos visto, por ejemplo, en el canal de Suez lo que ha pasado. Un nuevo evento afecta a todo. Entonces, la protección de la cadena de suministro, la protección de todo el desarrollo de los transportes es cada vez más esencial. TAPA ha empezado como la asociación líder de protección de la cadena de suministro en América hace 25 años y ahora se está desplazando en todo el mundo como la mayor asociación de protección para los activos transportados. Tiene cerca de 1.000 miembros y tiene desde fabricantes a los transportistas, a los clientes finales, para que todos podamos trabajar juntos. El objetivo es que no puedo ser yo contra el otro transportista, no puede haber competición. Cada vez más se necesita de interconectar, se necesita de trabajar en conjunto. Entonces, el objetivo de TAPA es para que todos nosotros, todos los que están involucrados en la protección, se pueda compartir información. Y trabaja en los estándares de seguridad. ¿Cómo se va a proteger? Compartir experiencias, compartir datos que ayudan a proteger mejor. Todos nosotros conocemos a las ISOs, a los estándares mundiales de varios, pero, por ejemplo, yo no conozco a las personas que han hecho o trabajado en un estándar. Se dice que los ISOs son hechos en una torre de marfil por los magos que están y vienen para nosotros para aplicar. En TAPA el objetivo es diferente. Toda la asociación, todos los miembros trabajan a compartir información, a compartir mejoría para que a cada 3 años se pueda mejorar. Daniel va a hablar un poco más de los estándares en detalle, pero por ejemplo tenemos 4. Los estándares para protección de las instalaciones, los Facility Security Requirements, de cómo voy a proteger mi bodega, cómo voy a proteger mi almacén, desde los puntos de los CCTV, el control de accesos, cómo ver la verificación de antecedentes criminales de los trabajadores. Tenemos también los de transporte en carretera, los Tracking Security Requirements, qué tipo de GPS voy a poner, cómo voy a hacer la verificación de identidad de los motoristas. Los Parking Security Requirements se está desarrollando ahora con los aparcamientos seguros. Cada vez más es una necesidad. Cada vez más hay los eventos que se dice en inglés que cargo at rest es cargo at risk. Mercancía que está parada es mercancía en riesgo. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de los eventos se está pasando en los aparcamientos. Y desde este año se ha detectado que las grandes empresas, los grandes transportistas tienen un departamento de ciberseguridad, la informática, que lo tiene todo, pero después van a subcontratar, hasta que llegan los pequeños transportistas que tienen una cuenta de Gmail y que no tienen ninguna persona dedicada a la ciberseguridad, y ahí es donde está nuestro riesgo. Por eso los estándares de ciberseguridad es para los pequeños transportistas, para los pequeños operadores, lo mínimo para proteger toda nuestra cadena de suministro. Entonces, ¿por qué? Como he dicho, es necesario de tener una normalización, una estandarización de los normativos para disminuir los riesgos que tenemos en la cadena de suministro con una mayor reacción. Porque cuando voy a hacer una RFQ, una consulta de mercado, yo tengo que especificar todos mis requisitos. Pero todos los transportistas que están respondiendo, para un cliente tienen unos, para otros tienen otros, y empieza a ser muy difícil de justificar. Cuando tenemos un estándar, cuando se habla de una FCR 1, ya todos lo sabemos lo que pasa. Todos sabemos lo que los clientes lo están exigiendo y se puede dialogar. Entonces, un punto adicional que tenemos, y el punto más importante, es la información. Datos hoy, y Begoña también lo va a detallar mejor, los datos, la información es donde está el poder. Conocer qué tipo de eventos se pasa, cómo lo están actuando, dónde los criminales están haciendo los robos, eso es el punto más importante. Entonces se ha desarrollado una herramienta, los TIS, se llama lo Google, de los cargo plan, de los crímenes de carga, de los delitos, que es donde están todas las informaciones de los robos que pasan en la cadena de suministro, dados por los transportistas, y por las fuerzas de autoridad. Tenemos muchas conexiones con Mossos, con el Chanza, con Guardia Civil, Policía Nacional, para que se alimente y se pueda trabajar en los datos. Entonces, con eso se puede hacer un análisis mejorado de lo que está pasando, se puede hacer un mapeo de los tipos, de los modus operandi
que se está utilizando para detectar las tendencias. Porque si tenemos más información, lo que para mí es un evento isolado, si se empieza a ver que hay un heat map, unos puntos de donde hay más incidentes, se puede empezar a trabajar para prevenir que va a tener impacto mayor. Estos son algunos screenshots para dar un ejemplo por cómo se trabaja con los datos, dónde se va a analizar la información que tenemos. Y por ejemplo, para el año pasado tenemos 1 billón de euros solo para 3,8% de los eventos reportados. Entonces, de todo lo que pasa, solo algunos son reportados a TAPA, solo algunos tenemos la información. De los que tenemos la información, solo a 3,8% tenemos las cifras de lo que ha sido robado, y eso es casi 2 billones de euros en total. Entonces, para un ejemplo muy rápido, tenemos todos los eventos que han pasado en Portugal y en España para un año. No da para trabajar, es mucha información, tiene todas las tipologías, pero después empezamos a hacer filtros, a filtrar, por ejemplo, por los modos operandi, todo tipo de mercancías, es vestuario, electrónica, tabaco, lo que sea. De seguida se puede hacer heatmaps, a ver, para un transportista, ¿dónde voy? ¿Por qué carreteras voy a usar? Aquí, por mi tipo de mercancía, hay un riesgo mayor. Tal vez voy a cambiar, tal vez voy a buscar un parking seguro, lo que sea. Y después entonces puedo ver dónde tengo los aparcamientos seguros, dónde tengo los transportistas que voy a utilizar. Esto es, por ejemplo, también un ejemplo para puedo filtrar por un deceptive stop. Cuando los criminales se hacen de policía y me paran como sea una operación de la policía. Después se puede buscar a toda la información. Un detalle importante, todo lo que está en TIS está anonimizado. ¿Okay? Todos los datos que están pasados son trabajados antes de ser colocados para público, para que no tengan ninguna información de quién ha sido la persona que ha sido robada, porque para una compañía, si soy una gran y empiezo a tener muchos robos, es complicado. Entonces, por RGPD, por todo, todos los datos están anonimizados. Y se puede trabajar, se puede consultar, y como los clientes utilizan, y los criminólogos, para hacer todo detalle. Para terminar y dejarlos, que son la parte importante, para demostrar cómo se utiliza, este es un punto importante. Los datos que tenemos son grandes, sí, las cifras son, pero es la punta del iceberg. Nosotros lo sabemos, necesitamos de más información, necesitamos que haya más, que se comparta, que los mosqueteros, uno por todos y todos por uno. Vamos a trabajar juntos, vamos a compartir información, vamos a ayudarnos para que se pueda efectivamente empezar a ver lo resto del iceberg. Y ahora es para Daniel. Gracias, Felipe. Creo que está el técnico. Creo que están. Ya está. Vale. Bueno, yo voy a explicaros nuestra experiencia en Desigual dentro de lo que es la estrategia de seguridad en el transporte. Para entrar en contexto, nosotros dividimos esta estrategia en dos fases. La primera fase es la que se produce desde las zonas de producción hasta nuestros almacenes centrales, y la segunda desde estos almacenes hasta los puntos de venta o, hoy en día, a través del incremento del e-commerce hasta los clientes finales. Hoy voy a hablaros de esta segunda fase. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros básicamente, no solo en Desigual, sino normalmente en el fashion retail, tradicionalmente nos hemos basado en la protección de grandes volúmenes de stock. Y esto se produce en dos ámbitos, en los almacenes y en el transporte. En los almacenes, tradicionalmente, la mayor preocupación han sido los incendios, no solo por los daños que produce el propio fuego, sino por los daños colaterales que también se producen con los agentes extintores o, por ejemplo, con el humo, que es igual o más dañino que el fuego. Los robos a gran escala en almacenes textiles no son fáciles. En mi experiencia en el fashion retail, que ronda alrededor de los 25 años, yo no he visto muchos, más bien no he visto ninguno a gran escala. El robo diario sí puede suceder en pequeñas cantidades, pero no a gran escala. Y en segundo lugar, en el transporte, que mayormente en esta segunda fase en la que os hablaba, desde los almacenes centrales
hasta los puntos de venta propios y externos o clientes finales, se produce en el transporte. Ahora bien, en los últimos años ha habido cambios importantes. La mayoría de ellos vienen a raíz de la pandemia. Por un lado, las ventas online se han incrementado en gran medida, en nuestro caso alcanzando el 32% de las ventas totales. Y además, a raíz de lo que sucedió en la pandemia, la mayoría de empresas hemos reducido la producción para evitar la acumulación de stocks y hemos tenido también que afrontar un cambio regulativo relacionado con la sostenibilidad y el medio ambiente, que hace que todas aquellas ventas que antes pues, no entraban en el canal principal, en el outlet o en flash sales, en muchos casos acababan siendo destruidas para ser reutilizadas. La normativa ha cambiado y ahora ya no solo se exige que se pueda reutilizar, sino que hay que reciclar al 100%. El reciclaje es bastante más costoso y, evidentemente, la mayoría de compañías lo que hemos decidido es reducir el número de stock para ir más ajustados en las ventas, para tener que invertir menos en todo aquel producto que no estamos vendiendo. Y como consecuencia de todo ello, esta estrategia inicial que os comentaba, que se iniciaba antes en los grandes volúmenes, ha cambiado en gran medida. Tenemos ahora un cliente final que requiere ese producto y al que también hay que dar respuesta, que es, en nuestro caso, como os decía, un 30%, y por lo tanto ya no solo nos preocupa el cargo completo o el agrupado en gran cantidad, sino también aquellos envíos individuales, y además tenemos menor capacidad de reponer aquello que perdemos. Porque sobre todo cuando hablamos de los best sellers o de productos de una venta muy acelerada, si los perdemos en gran escala no tenemos esa garantía de poder suministrarlo de nuevo y, por lo tanto, para dar respuesta a los clientes propios, externos o finales, pues tenemos que proteger todos los transportes. Os pongo un ejemplo de nuestra distribución. Monobrand sería las tiendas propias o externas que venden solo nuestro producto. Multibrand podría ser un Corte Inglés o Macy's en Estados Unidos o Lafayette en Francia. Y digital es la venta online que ha incrementado, no solo en nuestro caso, sino en todas las cadenas de retailers o fashion retailers. Nuestra estrategia, pues en gran parte, y es el hecho de que hagamos la presentación conjunta hoy, nosotros desde el 2012 que entramos a colaborar y a trabajar con TAPA, implantamos los sistemas de trabajo de TAPA porque entendimos que estaban muy desarrollados y que sobre todo no venían solo de expertos del sector, sino, como explicaba Felipe, vienen de usuarios finales y eso tiene una gran ventaja. Se trata del sistema de información, de las certificaciones de los parkings seguros, de la certificación del transporte y también de los almacenes. TIS, para nosotros fue el mayor logro cuando entramos en TAPA. Al final es un sistema de información. Por supuesto, la experiencia propia ayuda muchísimo, pero solo es la tuya. Si sumas la experiencia de muchas otras empresas que operan en la mayoría de países donde tú operas a lo largo de Europa, Estados Unidos u otras geografías, te permite planificar los viajes. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no solo podemos evitar aquellos puntos negros en las carreteras donde hay más robos, sino que además podemos conocer bien las zonas más seguras. Además, sirve también a los cuerpos policiales con los cuales colaboramos y facilitamos en todos los países el acceso a esta herramienta para que también conozcan estos puntos y los puedan cruzar con su propia información y con las denuncias interpuestas. Los parkings seguros. Es un sistema que a nosotros nos ayuda muchísimo, porque como decíamos, cuando hacemos esta planificación ya no solo es de dónde no quiero parar, sino que cuando, por ejemplo, transportamos cargas especiales, colecciones limitadas o productos que van a un cliente final que necesita recibirlos en gran medida, buscamos siempre que la ruta que vayamos a hacer tenga estos parkings. No es fácil en todos los países, cada vez hay más, sobre todo en el norte de Europa hay muchísimos,
En Francia ya no tantos y en España e Italia hay poquitos, aunque van aumentando cada día y ayuda mucho. Por supuesto, no solo nos basamos en los parking certificados de etapa, si conocemos otros parking seguros también nos valen, pero es una gran herramienta que nos permite saber dónde sí podemos parar y sobre todo en estas cargas especiales limitadas nos da una mayor seguridad en el transporte. Tracking Security Requirements. Aquí nos ayuda mucho los contratos y a la hora de poder planificar estos transportes, el tener un estándar mínimo de seguridad que requerimos a todas las compañías y a las compañías que ellos pueden llegar a subcontratar, y al mismo tiempo, como explicaba, en estos cargos especiales pedimos un suplemento de seguridad basándonos en estos estándares. Aquí, nuevamente, en España todavía son bastante desconocidos y no hay muchas flotas que los tengan, pero en muchos países cada vez es más habitual y cada vez es más fácil que puedas exigir estas medidas de seguridad. Y por último, las medidas de seguridad en los almacenes. No solo en los propios, que conocemos y controlamos, y como os decía, nuestra experiencia es que no hay robos, al menos a gran escala, sino también en los almacenes de todos aquellos transitarios. Como os podéis imaginar, cuando la mercancía pues, sale de nuestro almacén central en Viladecans y va a Berlín, pues puede ser que tenga que pasar por varias fases. Muchas veces puede llegar a Alemania directamente y cuando llega a Alemania llega a un almacén transitario que de ahí se divide y va a muchos otros sitios. Y por lo tanto es importante también que podamos exigir y conocer las medidas de seguridad de estos almacenes. ¿Cuál es el resultado final de todo esto? Pues nosotros llevamos colaborando con TAPA desde el 2012, aportando información, pero también recibiendo mucha y conocimiento, y prácticamente el primer año que implantamos las medidas, que básicamente fue el sistema de inteligencia de incidentes, bajamos un 60% el nivel de incidencias que teníamos. Es decir, de cada 10 robos, 6 ya los podíamos prevenir. Desde entonces, con diferentes altibajos y también, obviamente, con los diferentes momentos de tránsito que hemos tenido, incrementos y decrecimientos de producción, hemos llegado a un 80%, lo cual para nosotros es un éxito total. Es decir, de cada 10 incidentes que antes teníamos, nunca tenemos más de 8. Y esto es un gran éxito. Obviamente nos gustaría llegar al 100%, pero es difícil porque siempre hay factores que se escapan de nuestro alcance, principalmente el factor humano de que pues, el chofer o la empresa pues, no cumpla con el requerimiento o haya pues, un accidente o otras cuestiones que no podemos prever. Y esto es todo por mi parte. Vale. Pues, ¿voy o me espero? Vale. ¿Ya? Vale, ok. Bueno, pues por parte del colegio, el objetivo del Colegio de Criminólogos de la Comunidad de Madrid es potenciar cualquier estudio en tema criminológico para que la sociedad y las empresas sepan para qué sirve pues, el perfil criminológico y cómo se pueden aprovechar. Entonces, publicamos el año pasado 2 reportes, uno enfocado en el robo de mercancía antes de la última milla y otro durante la última milla. Y esto surge de la colaboración con TAPA, que como ya ha explicado Daniel y Felipe, pues utilizamos su plataforma TIS pues, para hacer más investigación criminológica. Primero lo que hicimos fue analizar los datos que tenía TIS y luego hicimos más investigación académica. En el QR podéis encontrar, porque están los 2 reportes, pero solamente los 2 reportes completos son accesibles a los colegiados y precolegiados del Colegio de Madrid y a los miembros de TAPA. Pero, no obstante, tenemos en el QR, podéis encontrarlo, el reporte público solamente enfocado a nivel general, carácter general de España, en el que hemos analizado, pues al final de cuentas, el objetivo de la criminología es la prevención y para conseguir esa prevención pues hay que analizar el entorno, la víctima, el delincuente para entender por qué sucede ese delito o pérdida económica, porque hay muchos delitos o muchas acciones que no se llegan a considerar delitos porque no hay un procedimiento judicial o porque no se denuncia, ¿vale? Y entonces se convierte en una pérdida económica.
Entonces, a partir de los datos obtenidos desde enero del 2019 hasta diciembre de 2023, pues todos esos datos, algunos de los apuntes, ¿vale? Porque es muchísima información, muchísimos gráficos y tal, pues solamente he escogido algunos interesantes, pero todo el reporte lo podéis encontrar ahí. Básicamente, las pérdidas económicas totales que se han registrado y se han podido identificar antes de la última milla y en la última milla son unos 46 millones de pérdidas en euros. No obstante, hay 10 millones de euros que están en cifra negra. ¿Qué quiere decir esto? Como dice Felipe, y creo que en otros foros y tal, TAPA en TI solamente tiene el 6% de todas las incidencias de seguridad que suceden dentro de la Unión Europea. Bueno, dentro de EMEA, más o menos. Solamente el 6%. Y nosotros, de ese 6%, hemos sacado un 0, algo para España, básicamente. Entonces, hay un 94% y hay una gran cantidad de cifra negra que no tenemos acceso o que es complicado de medir a través de TIS, básicamente. Entonces, nosotros solamente nos hemos enfocado en eso, porque es de lo que podemos decir que existe y que es grave. Pero, no obstante, hay un gran porcentaje de cifra negra que no nos permite tener como una imagen completa y verdadera de lo que está sucediendo. Pero en base a... Exactamente. Entonces, básicamente, en base a lo que hemos analizado, hemos visto que el 65% de los incidentes sucede antes de la última milla y el 35% sucede después de la última milla. Entonces, primero voy a hablaros de algunos apuntes del primer reporte, que tenéis una versión gratuita a través del QR, también lo mostraré posteriormente, que es sobre el robo de mercancía en carretera. Entonces, hemos observado que en el último año, del 2023, hubo un incremento de incidentes, pero también puede ser porque se dio más promoción de TAPA en España, entonces puede haber más reporte de incidencias, porque normalmente, previamente, la mayor parte de las empresas o miembros de TAPA que reportaban en TIS eran empresas extranjeras. Entonces, pues se puede ver. Y también se observa que en el 2020 el número de incidentes fue, casi un 7%, pero la cantidad de pérdidas económicas fue muchísimo mayor, 10 millones de euros. ¿Vale? Entonces, una de las conclusiones que se llegó es que no hay correlación entre el número de incidentes y las pérdidas económicas. Si luego nos centramos en los meses, como decía Daniel, una cosa es que tengamos la experiencia y ya, que después de tanto ya sabemos que es en la época de peak, la época de Navidades y luego también las rebajas, pero una cosa es saberlo y tenerlo y otra cosa es tener datos que lo justifiquen. Y no obstante, como se puede observar, pues la mayor parte de los incidentes de seguridad suceden en noviembre, diciembre y en enero, pero las pérdidas económicas son en abril y en agosto. Porque un robo puntual de un objeto puede generar una gran pérdida, como por ejemplo había una incidencia de un robo de joyería, que fueron 8 millones de euros, creo recordar. ¿Vale? Entonces, el problema está en que obviamente pues, hay ciertos productos que la pérdida económica no es tan alta, pero el impacto en cifra negra es muchísimo más, porque también cuando esto es lo que se puede medir, pero hay cosas que no se pueden medir o especificar, como por ejemplo, te roban, tienes que volver a solicitar el producto. El camión tiene que volver a ir al almacén, tiene que pasar otra vez, y esos son muchísimos gastos. Y hay muchísimas veces que no se saben los incidentes porque los camioneros no quieren reportar los robos, que ese es otro tema. ¿Vale? Luego, si nos vamos a los días, según lo reportado en TIS, los días que más roban son los martes y los miércoles. ¿Vale? Los fines de semana parece ser que quieren descansar o que los camioneros no se enteran que les están robando y los reportan el lunes, el martes o el miércoles, que también suele pasar. Luego, dentro de las comunidades autónomas, donde más roban es en Cataluña, casi el 46%. Después va Andalucía, Aragón y, bueno, y Extremadura, y también la Comunidad de Madrid. De las ciudades, pues, Barcelona y Badajoz. Luego va Zaragoza. Lo curioso es que antes, pues, como podéis observar, al menos creo que hay como 6 ciudades que están en Cataluña. Barcelona, Martorelles, Barberà
el Prat, Sabadell, Castellbisbal y obviamente pues la Jonquera. ¿Vale? Luego, ¿dónde se producen los robos? Normalmente en origen. El segundo lugar donde más robos se producen son en parkings clasificados como no seguros, es decir, que no tengan alguna certificación, sea TAPA o sea cualquiera de la Unión Europea o otras. ¿Vale? Y luego el tercero es en ruta. Como veis ahí que hay un pico de 8 millones de pérdidas económicas, eso es el robo de la joyería, ¿vale? Que sucedió en el aeropuerto. No era de esta ropa. Baja cantidad, grande impacto. Exactamente. Entonces, una cosa es el análisis de datos y otra cosa es la investigación académica criminológica, que la hemos hecho a través pues, un poco de una entidad independiente. ¿Qué hemos hecho en esta? Hemos hecho dos hipótesis. O sea, queríamos saber si los parkings certificados por TAPA son más seguros que los parkings certificados por el Ministerio o / Comisión Europea, o si hay algún tipo de correlación entre los delitos digamos, reportados o que se encuentran dentro del Ministerio del Interior y las incidencias de seguridad reportadas en TIS. Entonces, primero, queríamos saber si hay correlación entre los incidentes y la criminalidad convencional. El punto es que nosotros nos enfocamos en aquellos parkings, o sea, el punto era enfocarse dónde están los parkings y en base a dónde están los parkings o en las zonas neurálgicas o en el que haya más alta incidencia, ver la correlación con los datos estadísticos del Ministerio del Interior para ver si hay cierta correlación o hay desplazamiento criminal. El punto es que no hemos confirmado muchas cosas porque en el Ministerio del Interior solamente están los delitos en las poblaciones de más de 20.000 habitantes. Y muchos de los parkings seguros, algunas de las zonas en las que se encuentran, no hay 20.000 habitantes, son muchísimo menos. Entonces no hay registros por parte del Ministerio del Interior de delitos o que se pueda observar. Posiblemente ya, que aquí tenemos a la Policía Nacional, tendrán sus datos y lo sabrán y todo, pero al menos de lo que nosotros hemos podido obtener del Ministerio del Interior, pues no ha sido posible. Entonces, no se puede confirmar que haya correlación entre los incidentes registrados en TAPA y los delitos oficiales registrados. ¿Vale? Luego hemos ido a si son más eficaces los parkings certificados como seguros por TAPA o por el Ministerio o la Unión Europea. En TAPA ahora creo que hay 5. ¿Vale? Pensar que esto es un reporte que lo hicimos hasta diciembre de 2023 y fuimos a lo mejor un poco febrero de 2024 para ver lo último. Entonces, en ese momento había solamente 4 parkings certificados por TAPA. No obstante, ahí dentro del Ministerio, los parques del Ministerio, había 2 o 3, porque en el momento que tienes la certificación de TAPA, en la Comisión Europea directamente te lo convalidan con certificación oro o platino. Sí. Entonces, digamos que en los parques del Ministerio solamente hay 6. ¿Vale? Entonces, la distancia media de las áreas de criminalidad, que consideramos áreas de criminalidad que pasen en TIS, de lo que tenemos registrado, entre 6 o más incidencias, la distancia media se encuentra de 8,5 kilómetros de los parkings de TAPA. Se producen un promedio de 30,5 incidentes a una distancia de 20 kilómetros. Hemos escogido 20 kilómetros porque más o menos se entiende que es como media hora y es lo que le da tiempo al camionero de ir a un parking seguro, más o menos. ¿Vale? Porque obviamente hay una cosa en criminología que es el mapa de Canter, que es según la circunferencia. Dentro de la circunferencia de donde se sitúa un criminal, pues ahí es donde va a actuar. El problema es que las víctimas aquí utilizan autovías, autopistas y no se puede aplicar, digamos, esa metodología para decir, vale, el criminal se mueve en esta zona, sino se mueve según si hay carretera o no hay carretera. Entonces hemos basado. Y la distancia media, y luego, por ejemplo, algo bueno que tienen las certificaciones TAPA es que tienen opiniones. Los parkings certificados por TAPA tienen opiniones en una app que se llama Tracking Europe y normalmente ahí los camioneros van diciendo si les parece bien o no. Mientras que en los parkings certificados por la Unión Europea, que de oro son, de los que están certificados son 8, ahora hay 49 están en proceso de certificación, no tienen ninguna opinión dentro de la app de Tracking Europe. ¿Vale? Y con respecto al Ministerio, pues se producen una media de 25 incidentes a una distancia de 20 kilómetros
y la distancia media entre los parkings incidentes son 8,2 kilómetros. Básicamente, dentro de los parkings se producen más incidentes en los parkings certificados por el Ministerio. No obstante, la certificación de la Unión Europea es algo que se empezó a implementar entre el 2022 y el 2023. Entonces, no se puede decir, y es algo nuevo, entonces no se puede hacer una estimación o hacer una investigación de nuevo hasta dentro de 2 o 3 años para saber si el efecto, si es más válido los de la Unión Europea o los de etapa, porque los de la Unión Europea son nuevos. No obstante, los de la Unión Europea cubren ciertas zonas, como puede ser el País Vasco, que los de etapa pues no hay. El etapa solamente está en la zona de Cataluña y en Valencia. Entonces, sí que hay una gran distancia. Y luego tenemos el de la última milla, que este fue publicado y fue realizado. Una de los, digamos, de las conclusiones que obtuvimos, que digamos que es algo bastante curioso, y eso yo creo que es una investigación aparte, pero es un poco más complicada porque la última milla es muchísimo más complicada, hay muchísimos factores, son centros neurálgicos, entonces tal. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta al analizar dónde robaban más, era en ciudades de Cataluña, en la provincia de Barcelona, pero lo curioso es que son Santa Coloma, Badalona y obviamente Barcelona y Hospitalet. La distancia media entre cada una de estas zonas son 11 kilómetros. Entonces esto puede ser, teníamos la teoría de que puede ser un poco un delito itinerante, es decir, que estoy en Santa Coloma y me dan un chivatazo de que en Badalona hay una camioneta, entonces pueden ir más rápidamente. Mientras que si vamos a Madrid, las 3 grandes ciudades donde más robos se producen son, pues obviamente Madrid capital, Alcobendas y Alcalá de Henares, que la distancia media son 21 kilómetros, una distancia muchísimo más larga y es complicado. Entonces, una de las conclusiones o una de las hipótesis que tendríamos para otra posterior investigación es que a lo mejor en Madrid no hay tanta correlación, no hay tanta itinerancia de delitos en última milla, digo de robos en última milla, pero en lo que es en la provincia de Barcelona, sí. Algo que también se observó es que la mayor parte desconocen cómo ha sido el modus operandi, pero el 43% fue a través de intrusión, es decir, forzamiento de lo que es las puertas, rotura. Voy a ir un poco más rápido porque creo que voy un poco fuera de tiempo. Entonces, luego los objetos que más se roban, esta clasificación está basada en TIS y algo que se ve es miscellaneous, que es, digamos que van a un cargamento y hay un poco de todo. Hay ropa, hay alcohol, hay comida y tal. Unspecified quiere decir que quien lo ha reportado no sabía exactamente lo que había, pero sabía el impacto económico y dónde ha sucedido. No obstante, después de hacer todo esto, como veis, había algo como un poco de cifra negra y dijimos, venga, vamos a quitarlo un poco y vamos a ponerlo según los días. Y este es uno de los gráficos que siempre digo que me encantan, porque es que está muy bien, porque te dice lo que roban cada día de la semana los delincuentes. Te dicen que los martes y todos los días roban comida y bebida o alcohol, que los martes y los domingos roban cosméticos, que los martes y los jueves son los ordenadores y que los viernes son el efectivo. Entonces esto te ayuda a entender cómo funciona pues, un poco la actividad rutinaria del delincuente y a prevenirlo y a frenarlo, a plantear tus planes de prevención para esto. Obviamente hay que tener en cuenta otro tipo de cuestiones, como puede ser la operativa de cómo funciona tu empresa o en el tema del transporte, porque obviamente los viernes es el día de recolección en los supermercados de efectivo y tal, entonces puede pasar que justamente hayan aprovechado pues, una oportunidad pues, para robar. Es todo un poco variable, pero estos son los datos que hemos podido obtener a través del análisis de TIS. Y bueno, y esto lo hemos hecho 6 voluntarios en el Colegio de Criminólogos de Madrid, porque veíamos que había potencial, y también tuvimos a un estudiante de prácticas de la Universidad Camilo José Cela que estuvo haciendo el último reporte de la última milla. Y nada, muchísimas gracias.